Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia de prensa. Hoy les vamos a presentar las cifras de la industria. Nos acompaña el día de hoy Normalicia Rosas, directora general de AMIS. Y después de la presentación tendremos, como siempre, nuestra sesión de preguntas. Tiene la palabra Normalicia. Muchísimas gracias, María Luisa. Buenos días. Bueno, ya buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta presentación de los resultados del sector al cierre del año pasado. Y bueno, pues de verdad les doy la bienvenida. Y para platicar un poquito del sector, si quieren me regreso a la primera lámina, yo les digo cuando me ayuden a pasarla. Nada más comentarles lo que ustedes ya saben, el sector asegurador desempeña un papel muy importante para el desarrollo, cumple dos funciones primordiales en aspectos relevantes para las familias mexicanas. Por una parte, constituye un mecanismo muy eficiente de protección personal a través de los seguros de vida, accidentes y enfermedades, pensiones, y también ayuda a proteger el patrimonio de las familias, los seguros de hogar y automóviles, por ejemplo. Y en algunas situaciones extremas, como pueden ser los eventos catastróficos, también los seguros ofrecen estabilidad al permitir que las empresas, los gobiernos, la población en general, pues puedan reactivar su operación en periodos breves y también puedan continuar con sus actividades del día a día. Es así como funcionan los seguros de daños y de responsabilidad civil a través de este papel de cobertura y compensación de pérdidas. Normalmente el desempeño del sector está muy ligado al desempeño de la economía en general. Es por ello que me gustaría, antes de comenzar con la presentación, pues darles algunas cifras de la economía que son las que nos van a ayudar a marcar y a entender el desarrollo del sector en el 2020. La economía en su conjunto, expresado por el PIB, presentó una contracción muy importante de menos 8.2% en términos reales respecto al año anterior. Entonces, bajo este escenario de cierta desaceleración de la economía, pues se desempeñó nuestro sector asegurador. La inflación se ubicó el año pasado en 3.15 anual. Las tasas de interés de referencia cercanas al 4.25%. Esto pues derivado ya afortunadamente al cierre del año de una menor incertidumbre ante la expectativa de un paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos y los avances en el desarrollo de la vacuna. Entonces, bueno, esto es lo que podemos nosotros decirles. Ustedes saben que normalmente el desempeño del sector está muy ligado al PIB. Y entonces, ahora sí, si me ayudan a pasar a la siguiente lámina, lo que podemos apreciar en esta gráfica es lo siguiente: el sector asegurador presentó un decrecimiento en términos reales de 2.7%. Es interesante mencionar que aquí normalmente presentamos algunas cifras ajustadas para tratar de entender un poco mejor cómo se está comportando el sector. A mediados del 2019 se emitió una póliza multianual de Petróleos Mexicanos. Es una póliza que dura 24 meses, entonces si nosotros ajustamos la prima que corresponde a cada uno de los periodos y le hubiéramos asignado la prima que correspondía a 2020, entonces el sector hubiera presentado una disminución únicamente de 1% en términos reales. Sin embargo, pues lo que ustedes ven en las cifras contables es ese menos 2.7. Aquí quisiera destacar que de los ramos que nosotros estamos observando o de las distintas operaciones, lo que nosotros tenemos es que pensiones tuvo un incremento relevante en términos reales, 3.8, y también accidentes y enfermedades, mostrando pues esta resiliencia que tiene, sobre todo accidentes y enfermedades,
ante una situación como la que estuvimos enfrentando, que fue la pandemia. Los seguros de vida tienen un decremento ligerito y lo vamos a explicar más adelante en la siguiente lámina. Si me ayudan, aquí está, esta es la siguiente lámina que tiene que ver con vida. Las primas, particularmente de vida, ascendieron a 243.858 millones de pesos. Si nosotros lo tratamos de analizar, entendiendo todo esto, pues vemos que hubo un decremento en términos reales de 2.2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y bueno, y aquí destaca de manera muy relevante en los seguros de vida individual el decremento de 3.5 y en las de grupo, que son las pólizas que generalmente pagan los empleadores para todos sus empleados, hubo un crecimiento en términos reales de 1.8%. Aquí lo que estuvimos observando fue en general este esfuerzo que hicieron pues las empresas por seguir manteniendo los seguros de vida de sus de todos los empleados. Hubo unas ligeras, esta baja que observamos sobre todo en la parte individual, pues se explica también por algunas cancelaciones de seguros, básicamente aquellos que estuvieron ligados a vida e inversión. Esto es normal cuando tenemos algunos efectos donde se empieza a vulnerar un poco el ingreso de las familias, pues normalmente puede uno recurrir a algún rescate en las pólizas de vida individual. Eso es lo que marca este decremento. En la siguiente lámina, lo que podemos apreciar es el comportamiento que tuvo accidentes y enfermedades. Accidentes y enfermedades registró un crecimiento, como les había ya mencionado, de 7.6%. Fundamentalmente, este crecimiento está influenciado por el crecimiento que tuvo gastos médicos. Tuvo crecimiento en términos reales de 8.9%. Aquí yo quisiera destacar que influyeron dentro de todo este crecimiento, pues la creación de productos innovadores que se diseñaron particularmente por el sector asegurador para cubrir COVID-19. Entonces, realmente las empresas se pusieron de manera muy activa incorporando este tipo de nuevos paquetes que incluían, por ejemplo, ya el cubrir enfermedades graves o días de hospitalización, ¿sí?, en adición a haber cubierto pues los gastos derivados pues de la atención COVID de los asegurados. En la siguiente gráfica, lo que podemos apreciar es el ramo de automóviles. Esta gráfica es interesante. Las primas de autos representan 105.901 millones de pesos y podemos apreciar con respecto al año inmediato anterior que hubo una caída importante, pierde completamente dinamismo el ramo de automóviles, 10.8%, una caída en términos reales, y esto pues en buena medida pues también se debe tiene varios aspectos que quisiera destacar. El primero, que está muy influenciado el resultado del sector, es que hubo una caída muy importante de la venta de vehículos nuevos. Podríamos señalar que que el año pasado esta caída se ubicó cercana al 28% en relación a las cifras que se habían tenido al cierre de 2019. Entonces, esto hace también que pues baje la cartera vigente porque se dejó de contratar estos vehículos nuevos y también hubo una caída muy relevante en el financiamiento de la compra de autos. Entonces, esto tiene un impacto directo hacia el comportamiento del sector. Y lo estamos viendo, menos 10.8%. Si nos vamos a la siguiente gráfica, aquí podemos también revisar el comportamiento que tuvo daños sin autos. Lo que les mencionaba es que hubo un movimiento de 5.6 negativo en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Aquí resulta interesante referir que si hubiéramos considerado la póliza de Pemex asignándole pues a cada uno de los periodos en los que estuvo vigente la prima correspondiente, daños sin autos hubiera tenido un incremento real de 3.9%, lo que de alguna manera señala pues que el año pasado siguió teniendo este dinamismo importante. Hay otros aspectos que quisiera destacar aquí que pudieron también influir en este resultado que vemos como una caída, y es hubo pues una falta de dinamismo en el sector y en la economía en su conjunto. Particularmente algunas cifras que quisiera destacar, está por ejemplo el sector de la construcción, mostró una caída de 24% el año pasado en términos reales. El PIB turístico también presenta una caída cercana al 28%. Entonces, todo esto lo que nos deja ver, pues, es el impacto que tiene también. Por ejemplo, al haber caído el turismo, pues, muchas cadenas de hoteles empezaron a tener algún impacto económico, dejan de asegurarse o se aseguran por montos inferiores. Y eso es lo que estamos viendo aquí reflejado. Si revisamos la siguiente lámina, por favor, aquí lo que podemos ver es la participación que tienen las distintas operaciones y ramos en el sector asegurador. Algo que a mí me da mucho gusto comentarles es que conforme una economía va madurando, normalmente todos los seguros que tienen que ver con personas tienen una mayor representatividad, una mayor importancia. Y aquí podemos verlo en la gráfica. Vida, accidentes y enfermedades y pensiones tienen una proporción muy importante de participación. ¿Sí? Podemos decir que es cercana ya al 65%. Y también nos deja ver pues el impacto que tuvo la pandemia el año anterior, que finalmente pues las personas son mucho más conscientes de seguir manteniendo sus seguros, tanto de vida como de accidentes y enfermedades, y esto va creando mayor conciencia. Y lo que les señalaba, también hubo paquetes particulares, tanto en vida como en gastos médicos, creados específicamente para COVID. En esta gráfica, lo que estamos apreciando es cuál es la contribución que tiene el sector asegurador para mejorar la vida de los asegurados. Finalmente, pues esta gráfica lo que nos indica es el pago que hubo, 349.581 millones de pesos a los asegurados. Quiere decir que pues es la retribución que se da pues a las personas que cuentan con este tipo de protección para enfrentar pues los riesgos a los que uno se enfrenta día a día. Vida, aquí vemos en la gráfica, que es la que tiene pues la mayor participación o el mayor volumen. En este caso es bien importante señalar que después de vida está accidentes y enfermedades. Si comparamos contra lo que se pagó en años anteriores, también vemos que aumenta de manera muy importante pues esta participación y esta retribución pues para el pago de los gastos que las personas pudieron haber enfrentado al enfermarse. No necesariamente de COVID, sino de cualquier enfermedad. Y bueno, lo que habíamos señalado también, vemos algunas disminuciones en el caso particular de automóviles, y esto tuvo que ver pues con la percepción bueno, no fue una percepción, debido al confinamiento que hubo, pues hubo algunos meses particularmente en que hubo pues una menor circulación de vehículos automotores. Entonces es prácticamente lo que podría señalar. Daños, vemos que hubo también algunos eventos catastróficos interesantes el año pasado y también hubo un mayor monto en cuanto al pago o retribución a los asegurados. En esta gráfica, lo que yo quisiera destacar
es el sector asegurador ha demostrado, y en el 2020 demostró su fortaleza financiera para enfrentar las grandes catástrofes del país. Por primera vez en México y en todo el mundo nos enfrentamos pues a una epidemia pues de la magnitud de la del COVID, y quisiera yo destacar que el sector asegurador atendió 83,014 casos desde el inicio de la pandemia, 55,167 en la parte de vida, 27,487 corresponden a gastos médicos, y solamente por este evento, pues entregó a los asegurados 24,408 millones de pesos. Esto es muy relevante. Pero no solamente hablando de pandemia, sino en general, yo quisiera destacar que cuando hablamos de las sumas aseguradas que tienen los asegurados en México, pues estas sumas aseguradas representan 12 veces el PIB nacional. Entonces, esa es la importancia que tiene el sector, y bueno, todo esto va marcando la fortaleza y la relevancia que tiene pues en situaciones inesperadas. También podría decir que es el tercer inversionista institucional más importante del país. Aquí prácticamente las inversiones y los activos, pues por un lado están constituidos, o las empresas los tienen, pues para poder respaldar las reservas técnicas que están y que son acordes y son necesarias para poder hacer frente a todas las obligaciones, y por otro lado, pues para tener el capital que en caso necesario también pueda apoyar la operación de las empresas y el poder cumplir con los asegurados. Y bueno, estas inversiones equivalen a 1.43 billones de pesos del propio sector asegurador. En la siguiente gráfica, pues simplemente señalar que la cartera de inversiones de la industria es diversificada, ya habíamos señalado cuál es el monto, y destacar que una parte muy importante de las inversiones pues está en instrumentos del gobierno. No ha habido un cambio estructural relevante, quiere decir que siguen siendo de manera muy activa las aseguradoras, se siguen manteniendo pues en niveles diversificados y prudentes, pues para poder hacer frente también a las responsabilidades. Cuando hablamos de algunas coberturas, esta es muy significativa. Ustedes saben que todas las compañías de seguros deben de tener constituidas las reservas técnicas que les permitan enfrentar los riesgos a los que se han comprometido, los riesgos que están asegurados. Y para ello, pues deben de tener las inversiones que respalden estas reservas. Aquí lo que estamos viendo es que hay un sobrante de reserva o un respaldo adicional de 16 centavos por cada peso de obligación en las reservas. Y esta gráfica también es bastante representativa. Lo que nos dice es que tenemos una industria de seguros sólida. Por ello ha sido capaz de enfrentar todos los riesgos que ha tenido que asumir a lo largo del tiempo. Y si ustedes ven la gráfica, esta empieza en el 2016. Estamos viendo cuál es el índice de solvencia por trimestre, y lo que podemos apreciar es que al cierre del año pasado terminó con un índice de 3.3 veces el capital que es requerido por ley. Entonces, pues las empresas están con esto mostrando la solidez para enfrentar todas las responsabilidades que han asumido, y bueno, a pesar de todo lo que enfrentamos el año pasado, pues sigue siendo un valor sumamente destacable el índice de solvencia de 3.3. Y bueno, pues esto es en general lo que queríamos mostrarles sobre los resultados del sector asegurador del año pasado. Y bueno, pues estamos atentos por si tuvieran alguna pregunta o alguna inquietud. Muchas gracias, Norma. Tenemos una primera pregunta de Antonio Hernández del Universal. Toño, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien.
¿Qué tal, Normalicia? Algunas preguntas. La primera, con estos números que ya nos muestras, preguntarte sobre todo cómo ven 2021, si ya han cambiado o ya tienen, mejor dicho, algún pronóstico para este año, el desempeño que estamos viendo en algunos productos. O sea, si es posible que, por ejemplo, autos o algunos otros segmentos comiencen a recuperarse y jale a todo el sector. Otra pregunta es si tienes ya el dato de cómo cerró ya en definitiva la inflación médica y cómo podría impactar al sector el año que entra. Básicamente esas dos, Normalicia. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, gracias a ti. Mira, la primera pregunta, te podría yo decir que es de las más sencillas, pero a la vez también de las más complicadas. Curiosamente, bueno, el crecimiento económico para México para el 2021, algo que yo les explicaba es lo siguiente. El desempeño del sector asegurador está muy ligado al desempeño de la economía. Bajo una época normal, tradicional, sin mucho estrés, como en este caso, porque continuamos con la pandemia. El crecimiento económico para México en el 2021 se sitúa en un rango cercano al 3.5%, según las estimaciones de Banxico. Si nosotros lo vemos hacia adelante, podríamos ver que el sector, o lo ideal sería que el sector comience rápidamente a reactivarse. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es, con los últimos datos que tuvimos al cierre del año, vimos que los ramos de vida, de gastos médicos, salud y pensiones siguen mostrando estabilidad, siguen mostrando crecimiento, y que tanto daños como automóviles se desaceleraron un poquito. Con un escenario optimista, lo que yo te podría decir es que si las medidas para combatir la pandemia nos pueden seguir apoyando y ya la gente comienza a salir y de verdad empezamos a tener una reactivación que nos lleve a un 3.5 al final de este año, porque les digo, terminamos con un 8.2 negativo el 2020, si esto pudiera comenzar a darse, es muy probable que durante el segundo trimestre del año, del segundo semestre del año, perdón, ya estuviéramos alcanzando como los niveles a los que estábamos acostumbrados a ver crecer el sector asegurador. Y en particular, pues el ramo de automóviles del que haces mención, pues sí empezamos a ver que ya hay cierto dinamismo, la gente comienza nuevamente a salir a las calles y comienza en algunos casos que cancelaron la póliza, comienzan a reactivar sus pólizas. Eso es algo que estamos viendo y que podríamos prever en un escenario muy optimista, combinando todos estos efectos. Es probable que estuviéramos viendo ya al cierre del próximo, de este año, pues niveles cercanos al 1%, 2%. Pero tendríamos que ir monitoreándolo poco a poco. En un escenario pesimista donde hubiese un rebrote o llegara alguna otra modalidad, otra cepa de COVID y tuviera que haber confinamiento, pues a lo mejor estaríamos otra vez cercanos al 1% negativo al cierre del año. Pero es algo que vamos a seguir monitoreando y es algo sumamente interesante. Y muchísimas gracias por la pregunta. En cuanto a inflación médica, no sé si ya tengo el dato exacto, pero lo que sí sabemos es que se ubicó alrededor del 15%. Es lo que estamos previendo, de acuerdo al monitoreo que estamos haciendo, pues va a ser muy cercano al 15% la inflación médica. Y bueno, no necesariamente quiere decir que esto deba de reflejarse directamente en las primas del sector. Aquí cada compañía hará su análisis y bueno, pues ya estaremos viendo cómo va funcionando.
Espero haber resuelto tus preguntas. Gracias, gracias. Gracias, Norma. Charlín Domínguez de Reforma. ¿Nos escuchas, Charlín? Sí, ustedes me escuchan a mí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, gracias. Hola, Norma Alicia, ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien. Mi primera pregunta es si ya tendrás alguna cifra o alguna información sobre cuántos seguros de vida con ahorro e inversión se cancelaron en 2020. No tenemos, desafortunadamente no tenemos esa cifra todavía. Aquí las compañías, toda esta información viene en los sistemas estadísticos del sector asegurador y las compañías tienen un plazo bastante amplio para poder entregarlo. Entonces, lo más probable es que hasta mediados de año pudiéramos tener algún comparativo. Ok, y en un segundo cuestionamiento nada más, nos reportaste que en la parte de las primas de pensiones crecieron 3.8% el año pasado. Nada más ahí saber a qué se debió este incremento, si me pudieras explicar. Sí, mira, la parte de pensiones está muy relacionada con las pensiones derivadas de la seguridad social, ¿no? Y aquí lo único que nosotros hacemos es recibir a las pensiones que los propios institutos van dictaminando. Entonces tiene más que ver con el propio dinamismo o con la propia venta que hacen las aseguradoras, más bien con el número de pensiones que dictaminan tanto el ISSSTE como el IMSS. Y estamos también recopilando esta información. Ok, y también recuerdo que a finales del año pasado, la expectativa que se tenía para el sector asegurador era de una caída de alrededor del 5%, y ahorita están reportando una caída de 2.7%. Creo que es pues más o menos la mitad de la expectativa. Entonces, solamente confirmar si, o más bien, ¿qué fue lo que amortiguó que el sector no llegara a ese número negativo de 5%? Digamos que se apalancó nada más del ramo de accidentes y enfermedades. Sí, fíjate que es bien interesante. El año pasado se tuvo que empezar a ver, y con la perspectiva que se traía fue que se empezaron a hacer este tipo de proyecciones. Aquí lo único que yo te puedo decir es que originalmente se había visto que, dado la desaceleración de la economía, lo que se estimaba es que fuera a sufrir mucho más la parte de daños y también la parte de vida. Y bueno, vimos que no necesariamente ocurrió de esta manera y que por otro lado, los seguros de gastos médicos incluso pues se comenzaron a vender mucho más. Eso es lo que amortiguó la caída. Ya entiendo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias, Norma. Ahora voy a leer una pregunta de María Inés Camacho de Grupo ASIR. Ajá. Si se han registrado casos de personas que han incurrido en acciones para poder cobrar un seguro. En días pasados, una persona fingió un robo para poder cobrar. Gracias. Fíjate que este tema que tú mencionas, no tengo yo las cifras. Muchas veces las propias compañías son las que van manejando este tipo de situaciones. En algunos casos puede darse que pueden ocurrir algunos fraudes, pero normalmente los departamentos de siniestros pues tienen ya establecidos mecanismos para tratar de evitarlos. No tenemos una cifra como tal para compartirla. Yuri Torres de Gira Tus Finanzas. ¿Nos escuchas, Yuri? Hola. Ustedes a mí, sí, ¿verdad? Sí. Oigan, yo tengo dos preguntas. Una en la cuestión de vida, esta disminución que se reporta, ¿qué se estima o qué se puede hacer para promover más estos productos? A lo mejor ahora con esta
actualización en el sector de sus representantes, de sus líderes, pues para promoverlos más. Hay productos muy accesibles, pero que la gente pues no los conoce, no se les acercan y pues no crecen ni la protección ni crece el sector por ese lado. Y por otro lado, también estamos en el mes donde pues, se conmemora el tema de las mujeres, y quiero preguntarles cuáles son los retos del sector asegurador en la creación de productos enfocados a mujeres y también en el tema de inclusión y educación financiera. Mira, justo estás dando en el clavo en un tema muy, muy relevante. Y bueno, aprovecho para hacer un comercial. La próxima semana vamos a tener un evento digital, justo el 8 de marzo, dirigido específicamente a temas de inclusión y cómo tratar de impulsar tanto el conocimiento como el uso de estos productos. Y vaya, está sumamente interesante. Yo creo que María Luisa les podrá luego compartir pues todo lo que es el programa de este evento. Y aquí tú tocaste varios puntos. Realmente algo en lo que nosotros nos estamos enfocando muchísimo es en tratar de impulsar el que conozcan los seguros. Y esto de inclusión financiera va mucho más allá, porque tiene que ver con estos productos que, como tú bien señalas, hay productos disponibles en el mercado que son muy, muy atractivos, que pueden cubrir necesidades específicas de ciertos sectores de la población que a lo mejor no están tan acostumbrados a acercarse al seguro y que necesitamos, por un lado, promover, por otro lado, acercar, tal vez con un lenguaje mucho más sencillo, con condiciones mucho más amigables y realmente lo que tenemos que hacer es generar o transmitir cuál es el valor que se genera pues a través de estos productos. Entonces, estamos trabajando en esto. Uno de los pilares que tenemos en AMIS justo para seguir impulsando es la inclusión financiera y junto con ello pues tratar de acelerar toda esta transformación cultural y bueno, ir impulsándolo mucho más. Entonces, los invito, va a estar muy bueno y ahí justamente pues se habla de qué se necesitaría hacer, qué tipo de productos requeriríamos. Hay muchas empresas que ya se han dedicado a hacer productos específicos para la salud de la mujer o para el cuidado. No basta, como se señalaba, solamente ponerle un color rosita o atractivo, basta también, es necesario pues ver cuáles son las necesidades y ofrecerlos. Eso es lo que estamos trabajando y bueno, pues los invito al próximo seminario. Gracias, Norma. Nancy Valderas, de Transportes y Turismo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias. Me interesa ahondar sobre el desempeño de las pólizas, de las primas, perdón, para los asegurados pesados en el ramo automotriz. Entiendo que la baja de 7.7 está relacionada con las ventas en el mercado interno de unidades. ¿Hay algún otro elemento, algún otro aspecto que influyó en esta baja en las primas? También me interesa conocer, por favor, cuáles son sus expectativas para este rubro en este año. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Sí, muchas gracias. Mira, esta parte también está muy ligada con el desempeño de la economía en general. Entonces, el confinamiento afectó durante algún tiempo no solamente a los vehículos individuales, sino también a estas unidades pesadas. Disminuyó pues el movimiento de las personas entre un lugar y otro. Eso tuvo algunas repercusiones en todo esto, pero igual hubo una disminución importante en la venta de estos vehículos que también impactaron de manera relevante pues al sector en general, a autos y camiones, etcétera. Eso es lo que yo te podría decir. ¿Qué es lo que vemos hacia adelante? Mira,
Mira, lo que identificamos, o lo que se identificó también en el año pasado, antes de pasarme a qué vemos hacia adelante, es que hubo muchos de estos vehículos, lo que hicieron fue quitar tal vez las coberturas amplias que tienen, donde está más involucrado el tema de colisiones, y entonces migraron a pólizas un poco más, pues más accesibles, por llamarlo de alguna forma. Bajaron sus coberturas a coberturas de RC, fundamentalmente, que es para responder a las obligaciones o a los daños que pueden causar cuando van manejando este tipo de vehículos, y entonces ahí es donde también se ve esta contracción. ¿Qué es lo que estamos nosotros previendo? Podemos nosotros pensar que, lo que les decía, si la economía empieza a reactivarse, pues es muy probable que también veamos una reactivación importante también para los vehículos pesados. Es un poco lo que yo te podría mencionar. No, yo no percibí, o las compañías en general no percibieron una cancelación de pólizas para este tipo de vehículos, para los vehículos pesados, pero sí una migración pues a pólizas no de cobertura amplia, sino cobertura limitada o incluso solamente responsabilidad civil. Gracias, Norma. No sé si atendimos tu duda. Sí, muchísimas gracias. Ya. Gracias, Norma. Juan Levario de NTR Guadalajara nos pide que leamos su pregunta. ¿Hubo especial incremento o disminución en alguno de los rubros de seguros en Jalisco en comparación con el resto del país? Fíjate que yo no lo percibo de esta forma. Vamos a tratar de conseguir cifras y tratar de analizar tenemos cifras luego por entidades, sobre todo para ver robo, etcétera, y para tratar de ver cómo está la prima. Esto viene también, desafortunadamente lo vamos a ver hasta que tengamos la información del sector estadístico, y también vendrá tal vez a mediados de año. Lo que nosotros te podremos decir referente a Jalisco es que Jalisco sí es uno de los estados que impulsa más todo lo que es el seguro de responsabilidad civil y de protección a víctimas. Entonces, yo pensaría que más que haber una disminución, podría mantenerse o incluso haber un incremento. Pero bueno, para poderte atender ya con cifras mucho más específicas del cierre del año, tendríamos que esperarnos a pues que las asociadas nos proporcionen la información. Tenemos una última pregunta de alguien que se registró como Salvador. Si nos escuchas, ¿nos quisieras decir tu nombre completo y tu medio? Perdón, buenos días. Soy Salvador Márquez de Emprefinanzas, un periódico digital diario. Sí, nos conocemos bien. Mira, mi pregunta es, ¿en cuánto se ha incrementado la contratación de gastos médicos mayores con motivo de la pandemia el año pasado? Y cómo ven este año, si va a haber un incremento mayor que el año pasado, porque según se ve ya ha disminuido un poco la pandemia. Es mi pregunta nada más. Gracias. Sí, muchas gracias. Mira, lo que mostrábamos en las cifras es que en general accidentes y enfermedades tuvo un incremento de 7.8%, ¿sí? De manera general. Y déjame checar aquí. Tenemos en la parte de gastos médicos, hubo un incremento de 8.9. Entonces, vaya, sí fue un incremento interesante el que pudimos apreciar. ¿Qué tanto va a seguir? Mira, yo creo que ya mucho ya parte de esto ha sido la cultura del seguro. Creo que de manera sostenida ha demostrado la bondad que tiene el tener un seguro de gastos médicos, y pues esperaríamos que siga
que siga manteniendo el ritmo de crecimiento que ha manifestado. Tienes toda la razón cuando señalas que ya ojalá de verdad estemos muy cerca de ver el final de la pandemia, pero finalmente algo que nosotros siempre hemos dicho es que la salud es primordial. Yo creo que así lo está percibiendo buena parte de la población, y a lo mejor lo que podrían hacer es disminuir en algún sentido esta protección, pero no se prevé una disminución importante. Muchas gracias. No, al contrario. Pues muchas gracias a todos. Esa es la última pregunta. Norma, ¿quisieras hacer algún comentario final? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, finalmente yo creo que deberíamos de quedarnos con este mensaje. El sector asegurador ha mostrado su solidez y ha estado cerca de la población mexicana, pues en situaciones como las que vivimos el año pasado, en el 2020, no solamente todo lo relacionado con la pandemia, pues sino también hubo otro tipo de eventos catastróficos que a lo mejor quedaron un poquito opacados, pero pues el sector asegurador sigue siendo muy solvente, sigue siendo muy sólido, y bueno, yo lo que les recomiendo es que vamos a seguir cuidándonos en tanto no tengamos pues a toda la población vacunada. Eso sería mi mensaje. Perdón, Norma. Clara Cepeda del Financiero nos pide una precisión, no sirve su micrófono, y nos pregunta, ¿cuánto crecieron las ventas de pólizas de seguros de gastos médicos en 2020 con respecto a 2019? ¿Es uno de los mejores años? Mira, crecieron 8.9% las de gastos médicos, si lo comparamos contra las 8.9 en términos reales. Si lo comparamos, esto es todo el año 2020 contra todo el año 2019. Estamos hablando en términos de primas, que al cierre de 2019 teníamos 83.692 millones de pesos, y al cierre de diciembre alcanzaron 93.996 millones de pesos. En términos reales, pues es lo que nos está dando este incremento de 8.9%. Y vaya, no recuerdo cuál ha sido el mejor año, te mentiría, pero no, sin duda no ha sido el mejor año. Yo recuerdo en el pasado que hemos llegado a incrementos tal vez del 15, del 13, pero vaya, tendríamos que revisar exactamente. Muchas gracias, Norma. Pues muchas gracias a todos, que tengan una linda tarde y gracias por sumarse a nuestra conferencia. Muchas gracias.